Capítulo 10. El matrimonio importa. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Lord Spincenz estableció en 1866 una definición legal del matrimonio que aún hoy sigue vigente. El matrimonio, según la ley de este país, es la unión voluntaria de por vida entre un hombre y una mujer, con la exclusión de todos los demás. Difícilmente podríamos esperar una definición mejor en la ley. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, no entre dos mujeres o dos hombres, excluyendo a cualquier otra. El adulterio es la inclusión de otras. Es el acto de romper el propio matrimonio o destruir el ajeno, de separar a un marido y a una mujer al alejar su afecto de sus respectivos cónyuges. El Antiguo Testamento trata de forma bastante específica los pecados sexuales. El adulterio, napá, en hebreo, es la palabra más habitual y se refiere siempre a la violación del matrimonio, hasta cuando alude a la apostasía contra Dios. En una sociedad donde el matrimonio a una edad muy temprana era la norma, la única otra posibilidad era la prostitución, ya fuera social o religiosa. Esta alternativa era claramente errónea, pero era la violación del matrimonio la que minaba una relación fundamental de la sociedad, y era a esto a lo que Dios dirigió especialmente el séptimo mandamiento. 500 años después, la sociedad pagana habría desarrollado un amplio abanico de perversiones sexuales, por lo que los escritores del Nuevo Testamento intentan alertar de los peligros a los que se enfrentan los cristianos en el siglo I después de Cristo. En griego la palabra habitual para adulterio es moikao, pero también hay una palabra con un sentido mucho más amplio, porneia, de la que se deriva nuestra palabra pornografía. La Reina Valera traduce porneia como fornicación, mientras que la Biblia de las Américas utiliza el término infidelidad en Mateo 5:32 y 19:9 e inmoralidad en Gálatas 5:19. En este mismo versículo se utilizan otras dos palabras para referirse a la impureza y la sensualidad. En realidad son palabras superlativas cuya traducción más adecuada la darían términos más intensos como libertinaje y licenciosidad. Los dos pasajes en el Evangelio de Mateo tratan el asunto del divorcio con las palabras moikao y porneia. Si alguien repudia a su mujer, a no ser por causa de porneia, hace que ella moikao. Queda claro entonces que el plan de Dios era limitar las relaciones sexuales al compromiso amoroso del matrimonio. Ese era el propósito que expresó desde el principio, Génesis 2:24 y Mateo 19:5. Cualquier experiencia fuera de eso es o bien adulterio o inmoralidad sexual. Dios no enumera todas las posibilidades, puesto que cada generación y cada sociedad inventan las propias. Trágicamente, la lista sería interminable. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, es un resumen que prohíbe todas las perversiones y desviaciones sexuales. Esto es todo lo que se sale de la relación entre un hombre y una mujer bajo el lazo social conocido como el matrimonio. Solo un hombre y una mujer. Hoy en día, aplaudir las relaciones homosexuales como una alternativa sana y normal al matrimonio heterosexual se ha vuelto algo políticamente correcto y de buen tono. Hasta algunos cristianos nominales e increíblemente algunos evangélicos entre ellos han aceptado que una relación de compromiso y amor
entre dos personas del mismo sexo es correcta ante los ojos de Dios. Pero el mandato de Dios en contra del adulterio está claramente asentado en el contexto del matrimonio heterosexual. De eso no cabe duda. De hecho, la claridad y franqueza de este mandato es, de por sí, una defensa divina del matrimonio heterosexual. A pesar de todos los intentos de justificar las prácticas de relaciones homosexuales que hay hoy en día, tales relaciones son erróneas por tres razones. En primer lugar, las relaciones homosexuales son antibíblicas. Dios decretó, en los términos más claros posibles, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Levítico 18:22. Algunos han intentado argumentar en contra diciendo que esto está sometido a condiciones culturales de la época o que se refiere a la prostitución religiosa. No hay la más mínima evidencia que permita sacar semejantes conclusiones. Todo el capítulo, ver también Levítico 20:13, está relacionado con los pecados, especialmente de índole sexual, que Dios detesta, y el versículo 22 está en medio de una advertencia contra el sacrificio de niños y la bestialidad. También estos estaban sometidos únicamente a la cultura de los tiempos de Moisés. El Nuevo Testamento refuerza esta postura, por ejemplo en 1 Corintios 6:9, donde Pablo se refiere tanto a los afeminados como a los que se echan con varones. ¿Necesita Pablo ser más explícito en esto? En segundo lugar, las relaciones homosexuales son antinaturales. Esto no se puede negar, por muy aceptables que semejantes relaciones se vuelvan en nuestra sociedad actual. La homosexualidad es improductiva y estéril, y los órganos simplemente no encajan. Está claro que no forman parte del plan de la naturaleza y en ese sentido son antinaturales. En tercer lugar, las relaciones homosexuales son irrazonables. Un ensayo de Charles Krauthammer hace la siguiente pregunta. ¿Proponen los defensores del matrimonio homosexual que se permita el enlace entre, digamos, dos hermanos o de una madre y su hija adulta? Si no, ¿por qué razón de lógica moral? El escritor señala a continuación la inevitable conclusión de que la sociedad, incluidos los defensores del matrimonio homosexual, no permitirá el incesto o la poligamia, pero añade, la cuestión es ¿por qué no lo permitirían? No lo permitirían porque lo consideran equivocado o antinatural o quizás dañino, psicológica o moralmente horrendo. En otras palabras, Krauthammer nos está obligando a contestar la pregunta de por qué está bien tener relaciones homosexuales y por qué es erróneo apoyar el incesto o la poligamia. Tal distinción no solo es irrazonable, sino que también es ilógica. Los cristianos deben llegar a la conclusión de que sin la ley de Dios para guiarnos, todas las manifestaciones sexuales consentidas entre adultos deben, por lógica, tener la veda abierta. En el orden de las relaciones humanas en que Dios protege su imagen en el hombre de la destrucción deliberada de la humanidad, este mandamiento se encuentra en el tercer lugar. El primero es la relación entre padres e hijos, el segundo es el valor de la vida y el tercero, la relación entre el marido y la mujer. La importancia de esta tercera relación se subraya con su inclusión en el 10º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo.
Una edición de la versión autorizada inglesa de la Biblia de 1631 le costó al editor una multa de 300 libras esterlinas impuesta por el arzobispo Laud a causa de omitir por error la palabra no del séptimo mandamiento. La edición adquirió el apelativo de la Biblia malvada. Hoy, una omisión así bien podría ser recompensada. Vivimos en una era en que los votos matrimoniales están hechos a medida para ajustarse a enlaces apresurados, cortas relaciones y separaciones más apresuradas aún. Se nos empuja a creer que las relaciones extramatrimoniales fuera del matrimonio son positivas y que el divorcio puede ser el logro más constructivo en la vida de muchas personas. Así que, ¿por qué lo estropea Dios con un mandamiento así?